buenas noches. Estamos de regreso de nuevo aquí ahora a agotar lo que sería el tema central de esta noche, que como ustedes saben es la tarifa eléctrica. ¿De dónde sale? Sobre qué está estipulada, cómo se genera, quién la anuncia. Nuestro especialista en regulación, el licenciado Ignacio Matos, tendrá la carga pesada de hoy con respecto al tema. Bueno, muchas gracias Colón, y a todos los que nos están escuchando. Para entender el tema de la tarifa eléctrica debemos partir de una realidad sencilla. ¿Quiénes son los usuarios de la electricidad? ¿Cuáles son los tipos de usuarios que nuestra regulación conoce? En principio hay dos tipos de usuarios, los denominados usuarios no regulados, o mejor conocidos como UNR por sus siglas, que son aquellos que por su nivel de demanda y por su capacidad instalada tienen la facultad de negociar libremente con cualquier agente del mercado eléctrico mayorista, entiéndase un generador, un cogenerador, un autoproductor o con una distribuidora como tal, la cantidad de energía que demanda y el precio de la energía que va a pagar. Para ser usuario no regulado, en principio usted tiene que tener acreditada una demanda mínima de 1 megavatio según la última regulación, acreditada por lo menos durante 3 meses, durante un periodo de un año, si no me equivoco, 2 meses. 2 meses. De 1 año, y una capacidad instalada determinada en función de lo que establece el reglamento y la resolución 4011, si no me equivoco, Colón, que establece los parámetros para ser usuario no regulado. Correcto. Pero en principio lo más importante es saber que hay otro tipo de usuario que somos casi todos, que son los denominados usuarios regulados, que somos aquellos que no tenemos la capacidad de comprar la energía a precios libres, porque en nuestro país no existe el modelo de comercialización competitiva de electricidad como hay en otras naciones, donde el comercializador funge como un nuevo agente dentro del mercado, le compra la electricidad al distribuidor y la comercializa a ese usuario regulado a un precio competitivo. Que esas son las bases sobre las cuales se establece en el pacto eléctrico, que hacia ahí va la comercialización del servicio. Hay un plan de que se introduzca de manera piloto la posibilidad de que la comercialización competitiva entre, pero en principio nosotros los usuarios regulados estamos obligados a comprar la electricidad a la empresa distribuidora que se encuentre dentro de nuestra zona, dentro de la zona de concesión donde nosotros habitamos. Es decir, correcto, las distribuidoras, por razones de monopolio natural, rentabilidad, tienen una exclusividad zonal de suministro. Son las únicas que pueden proveer en términos comerciales la energía que consumen los usuarios, y la cobran en base a una tarifa que es establecida trimestralmente por la Superintendencia de Electricidad, que es el órgano regulador del subsector eléctrico. Es decir, es la Superintendencia de Electricidad quien establece la tarifa que nosotros, los usuarios regulados, tenemos que pagar mensualmente. ¿Cuáles son los componentes que tiene la tarifa eléctrica? Bueno, un breve, porque me gusta que la gente vaya siguiendo en lo que vamos. Ya establecimos que nuestro sector, nuestro mercado eléctrico, tiene 2 tipos de usuarios. El regulado y el no regulado. El regulado, que la tarifa la fija la superintendencia, el costo del kilovatio hora que usted va a consumir de energía. Exactamente. Y el usuario no regulado, que tiene la opción de contratar directamente con quien genera la energía, o igualmente con el distribuidor, pero bajo unas condiciones libres sobre el mejor precio de la energía. Exactamente, a libre voluntad. Exactamente. Gracias, Colón, por ese resumen. Entonces, ese costo kilovatio hora que se traduce en nuestra tarifa eléctrica, ¿cuál es el componente para su determinación? ¿Cuáles son los criterios que componen ese costo? Bueno, en principio está el costo de suministro de electricidad, esto es el precio promedio de compra de energía que tienen las empresas distribuidoras de electricidad, que en función de lo que establece la normativa es un costo que debe provenir de contratos que las distribuidoras tengan con sus abastecedores, suministradores de electricidad en base a licitaciones públicas gobernadas por las normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad o por las transacciones establecidas en el mercado spot. Es decir, que como el usuario regulado no participa en el proceso de formación de precios que luego se traduce en la tarifa,
el legislador, procurando un mecanismo de protección de ese usuario, ha determinado que los contratos que se pueden utilizar para determinar el costo de suministro de electricidad que las distribuidoras presentan para fines tarifarios debe ser resultado de una licitación que ellas hagan para adquirir esa energía a precios competitivos de los generadores, o compras que se hacen en el mercado marginal o contratos o mercado spot, que es un contrato de transacciones diarias también establecido sobre bases competitivas. Lamentablemente, aunque la normativa dispone eso en protección del usuario, esas licitaciones que han debido hacerse para cumplir con lo que exige el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, pues no se han llevado a cabo como se ha querido. Hay un reglamento de la Superintendencia de Electricidad que está establecido mediante resolución 540-2011, es decir, un reglamento que es del año 2011, que debió haber sido emitido conforme a lo que estableció el legislador del 2001, tan solo 6 meses después de establecida la Ley General de Electricidad en el año 2001. Sin embargo, duró 10 años para ser emitido, y esa es la primera causa por la que esas licitaciones pues no tuvieron lugar. Y esas licitaciones se enmarcan para, precisamente como les digo, para proteger al usuario. Es bueno hacer una salvedad para edificar a la escucha, y es que estas licitaciones difieren de las licitaciones del régimen ordinario de contrataciones públicas. Cuando usted analiza el proceso de licitación de Punta Catalina se llevó sobre la base de la ley 340-06, que es el régimen ordinario de compras y contrataciones, porque el Estado estaba contratando la construcción de una planta que iba a vender energía al mercado. Eso es un proceso que se lleva en bajo un régimen jurídico distinto. Ahora, la compra de energía que luego es transferida a tarifa se debe de realizar en base a este reglamento de la resolución 540-2011, que fue modificado en el año 2015 por la resolución 36, y luego en el año 2015 también por la resolución 2015. Se han llevado a cabo hasta el momento 2 licitaciones sobre la base de este reglamento para la compra-venta de energía. Sin embargo, la primera, que se hizo en el año 2011 bajo la administración del licenciado Celso Marrancini en la CDE, fue luego suspendida, abortada cuando hubo un cambio de administración, y no fue sino en el año 2017 cuando se pudo llevar a cabo por primera vez con éxito una de estas licitaciones, y se adjudicaron 511 megavatios que fueron a la empresa de generación Itau y a la empresa Andrés Jaina Barahona Carbón. Estos contratos licitados tendrían una vigencia de 5 años, pero nótese que lo único que se pudo adjudicar bajo estas licitaciones fue 511 megavatios, que es un porcentaje muy bajito de lo que las distribuidoras luego deben transferir para fines tarifarios. Entonces, en función de que estas licitaciones no han podido llevarse a cabo, la vía que se ha identificado para poder determinar el costo de suministro ha sido el determinar el precio promedio de compra de las empresas distribuidoras, independientemente del origen normativo del contrato. Eso se ha hecho en función de la resolución 106-19 de la Superintendencia de Electricidad, que es una resolución, debemos decirlo, que no guarda consonancia con lo que la normativa exige, y que se ha hecho básicamente para fines prácticos. ¿Cuál es el riesgo que tiene asumir el costo promedio de compra de las distribuidoras sin determinar las licitaciones que establece la Ley General de Electricidad? Bueno, que hay contratos, muchos contratos que se han firmado de manera directa sobre precios que no han sido determinados competitivamente, y esos contratos luego son transferidos para fines tarifarios. Al usuario final no llega por el tema que vamos a explicar ahora de la diferencia entre tarifa indexada y tarifa aplicada, pero sí incide en lo que se denomina el déficit del sector eléctrico, en virtud de que el subsidio que debe pagar el gobierno para evitar que los costos de compraventa de energía y demás sean transferidos directamente al usuario. Pero volviendo al tema de los componentes de la tarifa eléctrica. Eso es para estar edificado. El subsidio pudiera incrementarse para el Estado en función de lo que acabas de explicar,
Por eso es que también hay un enorme esfuerzo de que que el mercado se diversifique. Totalmente. Y se logre ingresar tecnología de generación de electricidad del tipo renovable, variable, para fines de abaratar esos costos. Totalmente. Eso para que se mantenga desde cuando explicamos aquella vez el programa de fuentes de generación sobre energía renovable y para que se entienda el por qué hay que seguir incentivando el gobierno, el Estado, a que se genere energía barata. Barata, totalmente. Y que se licite la energía. Y que se licite dentro de un marco legal. Exactamente, lo más importante. Entonces tenemos que el primer componente para determinar la tarifa es el costo promedio de compra de energía de las distribuidoras. Luego está el denominado valor agregado de distribución, que es simplemente el costo de administrar y operar la red que tienen las distribuidoras, el famoso VAT, que se determina en función de una resolución de la superintendencia, precisamente la 106-19, y el peaje que tienen que pagar las distribuidoras por la conexión y el uso de las líneas de transmisión. Derecho de uso y derecho de conexión con la línea de transmisión. Todos los agentes del sector tienen que pagar derecho de uso y derecho de conexión. Entonces ahí tenemos los tres componentes: costo de compra de energía, valor agregado de distribución y el peaje por el uso de las líneas de transmisión. Esos costos de los agentes de transmisión y de distribución se resumen en los costos en que incurre la entidad en operar y mantener la infraestructura funcionando para poder abastecer el servicio. Eso es natural, eso es normal, eso se lleva a dinero y eso está incluido dentro de los costos o las transacciones económicas que se hacen en el mercado eléctrico. Exactamente. Entonces, en función de estos costos se generan lo que se denomina opciones tarifarias. Usted como usuario se le presenta, cuando usted va a contratar la energía, se le presentan diferentes opciones tarifarias y usted la determina libremente con la distribuidora que le vaya a suministrar el servicio. Es decir, el usuario dice qué tipo de opción tarifaria quiere implementar, dependiendo obviamente de la naturaleza del empalme al que vaya a unir su contrato. Es decir, si será un suministro en baja tensión, un suministro en media tensión. Te pido, Colón, que nos ayude explicando. No, están los suministros en baja tensión, de 1000 voltios hacia abajo. Pero ahí entran las tarifas que son BTS1, que son tarifas meramente residenciales y tienen un rango de consumo. Se cobra un precio de 0 a 200 kilovatios hora. Se cobra otro precio de 201 a 300 kilovatios hora más un cargo fijo que tú lo vas a explicar también. Y se cobra otro precio de 301 kilovatios a 700. Después de 700 kilovatios hora es un solo precio que tiene. Ya eso se va a explicar aquí en el desarrollo del programa. Las tarifas van de BTS1, que son meramente residencial, BTS2, que son tarifas ya comerciales de pequeños comercios, salones, colmados, ese tipo de cosas. Las tarifas BTD ya va aumentando, pueden ser plazas, ese tipo de cosas. BTH, esas son baja tensión horaria, que por hora en el pico pueden aumentar los costos. Están las MTD, MTD2 y MTH, ya son a niveles industriales. Totalmente. Y todas tienen los precios establecidos en cuanto a la energía y en cuanto a potencia. Las que pagan potencia son las MTD en función, y las BTD en función de la demanda de potencia que hay que tener disponible para abastecer el consumo de esa instalación en el tiempo. Normalmente a las instalaciones que van creciendo en cuanto a equipos que van aumentando su capacidad, de alguna forma u otra, cuando llegan a pasar de los 10.000 kilos de consumo, ya se le cambia la tarifa y ya pasan a pagar, en vez de energía, pasan a pagar potencia, ese tipo de cosas. Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Cuando vamos a abrir la línea también para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muchas gracias por la sintonía. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Con nuestro programa, nuestro contenido grueso, para seguir comentándoles un poco sobre las tarifas eléctricas. Decíamos ahorita que hay 7 opciones tarifarias a las que el usuario se puede contratar. Estas opciones tarifarias tienen diferentes cargos cada una. En las opciones tarifarias simples, pues tenemos que son baja tensión simple 1, baja tensión simple 2. Usted solamente paga un cargo variable por la conexión a la red de distribución y el cargo variable de energía, o sea, el precio del consumo, por el consumo que usted tenga en función del precio kilovatio hora que la tarifa determine mensualmente. Es
extremadamente importante para que el usuario sepa. En función de su consumo está subsidiada la tarifa, pero también la tarifa está subsidiada en función de la no aplicación de la totalidad de los costos que tiene la distribuidora. Y eso se genera dos tipos de subsidio. Cuando usted va, por ejemplo, a la resolución que fija los precios actuales de la tarifa eléctrica, la resolución 83-20 de la superintendencia, 83-20, usted se va a dar cuenta que hay dos tablas. Una tabla que dice tarifa indexada y la otra que dice tarifa a aplicar. La tarifa indexada es aquella que contiene expresamente todos los costos naturales que tiene la distribuidora para poder suministrar el servicio. La tarifa a aplicar es la tarifa que se determina para no cargar al consumidor con todos esos costos que tiene la tarifa indexada. Pero lo más importante que debe tener presente el consumidor es que el subsidio al consumo, como decía ahorita Colón, usted va a la tabla del artículo 1 de esa resolución y se va a dar cuenta que en función del consumo de 0 a 200 kilos, usted tiene un precio. De 200 a 300, usted tiene otro precio. De 300 a 400, a 700, perdón, usted tiene otro precio. Pero ¿qué pasa? Cuando ese consumidor excede, aunque sea en un solo kilovatio, los 700 kilovatios hora, pues asume no todo el subsidio que fue, sino que paga los 701 o de ahí en adelante al precio de kilovatio hora máximo. Por eso siempre hay mucha queja del consumidor que dice, pero a mí se me duplicó la tarifa. No fue que se le duplicó, es que en función de un consumo que excedió en un momento la cantidad subsidiada y superó los 701 megavatios. De kilovatios. Kilovatios, pues el precio que usted va a pagar es el precio más alto dentro del parámetro de la tarifa a aplicar. Eso es dentro del mes. Usted acumuló un consumo de más de 700 kilovatios hora. Entonces ahí ya en todo lo que usted consumió por los diferentes rangos ya se eliminó, paga un solo precio. Usted lo va a pagar todos al mismo precio, que si no me equivoco, hoy en día ronda por los 7.80 centavos por cada kilovatio hora cuando excede los 701. Según la tarifa, la última resolución, la 83-20. Otro aspecto importante es el tema de aquellos usuarios que tienen tarifas, opciones tarifarias que incluyen potencia. La potencia es un concepto basado en disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es básicamente que la distribuidora le asegura a usted que en un ejercicio de consumo, en función de una capacidad instalada superior al parámetro normal de una residencia o de un comercio, 10 le va a garantizar que si usted alcanza una demanda, siempre va a haber una potencia capaz de cubrir su consumo como tal. Eso la distribuidora lo paga al generador previamente en un contrato y por eso ha habido quejas, inclusive durante la pandemia se presentó mucho, de personas que decían, pero es que me hacen pagar la potencia independientemente de que la consuma o no la consuma. Precisamente como la distribuidora, en función de su planificación energética realizada en base a los tipos de contrato que tiene, contrató esa potencia aseguró esa potencia con un generador, pues no puede eliminarle esa potencia al usuario en el momento en que éste no la consuma. De hecho, para la fijación del precio de la potencia que usted va a pagar, no tan solo está el precio de la tarifa de la potencia que se determina por la vía regulatoria, sino que el precio de referencia que se utiliza es la máxima potencia demandada por el usuario en un periodo determinado. De 12 meses. De 12 meses. Se toma el promedio de las dos más altas en 12 meses y en función de eso es que se ve que se cambia el valor de la potencia. Por eso es muy importante este servicio que algunas distribuidoras ya comienzan a dar y que uno se beneficia de él, que es el famoso teleconsumo. El hecho de que usted pueda darle seguimiento semanal, diario, mensualmente a su factura eléctrica, de forma que cuando vea que se está acercando un exceso en su consumo que va a implicar un cambio
en cuanto a los patrones de precios, pues pueda asegurar un comportamiento, disciplinarse en ese momento y tratar de que el impacto no sea tan alto. Ese es uno, el teleconsumo, cuando se tiene el acceso a un equipo telemedido, y también está el otro de contratar un servicio técnico que le haga una auditoría. Totalmente. Para fines de ayudarlo. Miren, eso que tú acabas de decir, Ignacio, para que todavía se entienda mucho más, cuando damos los numeritos al principio de cuál es la demanda de potencia necesaria promedio por hora que declaran los agentes, que lo mencioné al inicio, esa es la razón de que tú tienes que el generador te tiene disponible por hora 2.821 megavatios en promedio por hora para abastecer la demanda nacional. Y la distribuidora declara cuánto es que tiene que abastecer por hora. Eso es un dato muy importante que viene de ahí, de todas esas potencias que necesita abastecer de todos sus clientes, de todos sus usuarios, a partir de que se hace la programación. Y eso es escalonado. Se programa para que el OCE entonces también programe para el despacho de potencia de parte de los agentes de generación. Por eso es muy importante tener pendiente cada concepto en función de que compone la tarifa suya, en función de la opción a la que se contrató, darle seguimiento de manera que no se sorprenda cuando le llegue mensualmente la determinación del costo mensual de la energía. También se puede dar el caso de la denominada facturación por estimación, que es una facturación excepcional que se puede dar en ciertos casos. De hecho, en la pandemia se presentó durante los meses más álgidos de la pandemia, marzo del año pasado, abril, se presentó con mucha recurrencia y de hecho motivó que algunas distribuidoras iniciaran un proceso de revisión de facturaciones realizadas en ese periodo, porque la facturación por estimación toma en cuenta la capacidad instalada, si no me equivoco, del cliente Colón, cuando el lector que no puede acudir a leer el centro de consumo del cliente, pues toma en cuenta la determinación estimada. Lo estima en función de una cantidad X de consumos. La declaración que hizo el cliente. Está la declaración y está los consumos que ha registrado en ciertos tiempos con otra factura. Si es que tiene equipo de medición instalado. Ahora, cuando no tiene equipo de medición, se hace en función de la declaración que hace. Es muy importante tener pendiente eso. La facturación por estimación, según la normativa, solamente se puede hacer en un máximo de 2 meses. Después de ahí se puede hacer una sola vez, después de ahí se generan consecuencias de carácter regulatorio que el usuario pueda hacer valer. Primero, una reclamación que debe hacer ante la empresa distribuidora de electricidad, según el régimen de reclamaciones especial de la Ley General de Electricidad. Y si no está satisfecho con la solución que le da la empresa distribuidora, pues puede acudir a la Oficina de Protección al Consumidor Eléctrico, Protecom. Y si aún no está satisfecho con la decisión de Protecom, pues puede acudir en un recurso jerárquico ante la Superintendencia de Electricidad. Correcto. Y si aún no está de acuerdo con la decisión que el Consejo de la Superintendencia de Electricidad emite, pues puede acudir al Tribunal Superior Administrativo para hacer valer una reclamación por asuntos tarifarios cuando no esté conforme con la determinación de su tarifa. Ahí entran los abogados regulatorios. Bueno, exactamente, lo que hemos sufrido y lo que hemos trabajado con el tema. Yo creo que es momento de dar ciertos tips que nosotros acostumbramos a dar esta semana. Sí, Luis, ¿tú querías decir algo antes de? Sí. Sí, bueno, una preguntita al respecto. En todas estas reclamaciones, el cobro de la factura reclamada se suspende. Esa es una pregunta. Mira, para poder evitar cortes por el no pago, debes pagar una proporción de la factura, que es el precio de las 3 últimas facturas, el promedio de las 3 últimas facturas, el 30% del promedio de las 3 últimas facturas. Tiene que mantenerse pagando hasta que se le dé una solución al reclamo por la vía del Protecom. Exactamente. Si no tienes histórico de consumo, pues pagas un 30% del valor de fianza declarado que tienes al momento de establecer tu contrato. Pero sí, tiene que pagarse una proporción de la factura para poder darle curso a la reclamación. Y para que no incurra, para que no incurra un corte del servicio por parte de la distribuidora. Exactamente. Eso es una queja muy común. Que es muy importante. Es el 30% del promedio de las 3 últimas facturas, exceptuando la factura reclamada. Pero bien, vamos a leer los tips antes de despedirnos, Colón. No, antes hay una connotación que nos quiere decir Luis.
una colaboración. No, darle las gracias a todos nuestros colaboradores, que tenemos bastante. Dentro de estos colaboradores, nuevamente Alexander Contreras, un gran colaborador nuestro en las informaciones, en las investigaciones que producen pues muchos de nuestros comentarios. Excelente. Entonces vamos con nuestros tips, como todos los martes, para cerrar este segmento que le dejamos al radio escucha. Primer tip: la tarifa de electricidad la fija trimestralmente la Superintendencia de Electricidad, para lo cual toma como parámetro el precio promedio de compra de energía de las empresas distribuidoras de electricidad, el valor agregado de distribución, los costos en que se incurre en distribución y el peaje de transmisión. Segundo, la tarifa eléctrica está subsidiada en rangos de consumo. Por ende, el cliente siempre debe tener pendiente cómo va su consumo mensual, de manera que no se pase del precio por kilovatio hora que pueda pagar y pase a un nivel mayor de tarifa que pueda incluso sacarle del rango de subsidiados. Recuérdense que se subsidia en clientes comerciales, BTC1 y BTC2, de 700 kilos hacia abajo. Dependiendo de la modalidad tarifaria que usted contrate, los cargos de su factura varían. Si es baja tensión simple, pagará únicamente un cargo fijo y un variable por consumo de energía. Si usted tiene una modalidad tarifaria que incluya la demanda de potencia, pagará además del cargo fijo y el variable de energía, un cargo por la potencia contratada, independientemente del consumo de energía que tenga o no. Si usted no está de acuerdo con los patrones de su factura mensual, puede reclamar ante la distribuidora, y si no está satisfecho con la solución o con el pago que se le da ante la distribuidora, puede recurrir ante el Protecom, luego la CIE. Y si aún así no está conforme, puede recurrir jerárquicamente ante la misma superintendencia, y si no está de acuerdo, irse a un tribunal superior ya de naturaleza administrativa. Exactamente. Mira, es básicamente lo que queríamos establecer, puntos nodales para que el cliente sepa controlar su consumo eléctrico. Siempre revisen, señores, el teleconsumo para aquellos clientes que tienen telemedición. Pidan a la distribuidora que le envíe por correo siempre las informaciones relacionadas a su consumo y den su seguimiento para que eviten sorpresas negativas. Asimismo, también les exhortamos visitar trimestralmente la resolución que fija las tarifas. Ahora mismo está en vigencia la 83-20, la puede descargar de la página de la Superintendencia de Electricidad. La puede googlear, que es más fácil. Solamente pone el nombre, tarifa de electricidad, superintendencia, y lo lleva a la página de la superintendencia. Bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo. Es un tema muy álgido, un tema muy amplio. Seguiremos hablando de él como todos los martes y ya nos veremos en una nueva oportunidad. Agradecer siempre su sintonía y desearles a todos muy buenas noches y feliz resto de la semana. Gracias a todos. Consumidores de actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe.